Ahora vamos a revisar el tema de históricos y los cálculos variables. En esta información se encuentra toda la parte del balance general y también el estado de resultados, donde nosotros damos a conocer cuáles son las cuentas que nuestra empresa tiene asociado a su balance. Por ejemplo, tenemos las deudas, los otros deudores, tenemos la parte del inventario, cuáles son los productos en proceso, cuánto es el saldo y todo. Los diferidos, y así vamos sacando cada uno de los totales por los subgrupos. También tenemos los totales generales, por ejemplo, el total de activo, el pasivo. En el pasivo hablamos sobre las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, a quién, si es que hay alguna cuenta por pagar en las relacionadas. También tenemos aquí el tema del patrimonio, donde hablamos acerca del capital, el superávit y las reservas que estamos realizando. ¿Sí? Acá más al fondo tenemos el tema del estado de resultados, donde nosotros vamos a indicar cuáles son las cuentas que nosotros la manejamos a nivel de empresa. Esta información lo que nos va a permitir es realizar ya un primer análisis, ¿ya? Por ejemplo, hablamos sobre la inflación, digamos, en países vecinos. Por ejemplo, la inflación que tenemos actualmente en Colombia, inflación, depende de la industria, por ejemplo, nos podríamos comparar con Estados Unidos. Y también tenemos las tasas libres de riesgo. Por ejemplo, como tomamos los dos primeros referentes como Colombia y Estados Unidos, lo hacemos de igual forma. ¿Por qué hemos tomado estos dos países? Primero, por la industria, porque la industria está bastante caracterizada en el mercado de Estados Unidos y en cambio la competencia está más cerca que es a nivel de Colombia. Por ello se han tomado sus dos tasas como referencias. ¿Sí? Entonces aquí vamos calculando, por ejemplo, el PIB real por cada rama de actividad. ¿Sí? También tenemos los rubros de los estados financieros, cuánto por inventario, cuánto por proveedores. Un cálculo de compras, ¿sí? Que aquí hace sacarnos un costo de venta, ¿sí? El cálculo de dividendos, donde están las utilidades retenidas, las netas, y aquí se va haciendo como que un poco más minucioso. También dentro de la compañía se realizan análisis o se tienen indicadores acerca de las políticas que se manejan, por ejemplo, de cartera, de las provisiones, del costo de venta, de los diferidos, de cuentas por pagar, de impuestos y algunos otros. Entonces, cada uno de estos se los fue colocando de esta manera para que se haga un análisis desde el primer periodo del 2014 hasta la última información que tenemos, que es el primer periodo del 2019. De ello, lo que hicimos es ejecutar un promedio, ¿sí? Para cada uno de los indicadores que ya teníamos como información adicional. Esto tal vez no lo revisamos en clase, sin embargo, considero que es importante que lo realicemos porque de esa forma agregamos valor hacia las gerencias y hacia el gerente general, dando aquí unos KPI que nos permitan tener información más rescatable y analizarlo de mejor forma. Para el tema de las proyecciones, estoy tomando la misma cantidad de periodos, es decir, de forma semestral, y el último periodo a proyectarse sería el primer periodo del 2024. De esta forma vamos a tener que revisar la parte ya de proyecciones. En las proyecciones, como les indiqué, este es un periodo de semestral. Las proyecciones se ejecutarán hasta digamos, hasta junio del 2014, ¿sí? Tomando como referencia que hemos terminado ya la información hasta este mes, ¿sí? Entonces, esa es la proyección. Lo que aquí tenemos son los últimos resultados que tuvo la compañía, es decir, el primer periodo del 2019. Aquí nosotros ya tenemos los activos fijos, tenemos la depreciación, tenemos los gastos de venta, plazo de préstamo, porcentaje de déficit y así cada uno de los déficits. También tenemos el RIX Premium por el tema de los costos, las primas de riesgo y cada una de las políticas que va aglobando nuestra compañía. Sí, la información es bastante extensa por la magnitud de la empresa. No voy a dar el nombre de la compañía. Sin embargo, la compañía maneja bastantes indicadores financieros y todo lo hace a través de esta herramienta.
ya le permite ir monitoreando cuál es su fluctuación a través de este tiempo. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener las proyecciones? Entonces, siempre partimos de algo. Entonces, las proyecciones lo hacemos a través de porcentajes. Los porcentajes que los hemos ido estableciendo aquí, que es del año final o del periodo final que tenemos, ir aumentando el porcentaje en base a los cálculos históricos y a las variables que ya fuimos analizando en la parte de históricos y cálculos variables. Por ejemplo, aquí para el 2014 nos indica que en el tema o en la cuenta del el inventario inicial vamos a tener un 34.35%. Y de esto lo que vamos a hacer es irlo prorrateando, ¿sí? Aquí también vamos a tener la inflación y a cada una de estas les vamos colocando una fórmula, es decir, vamos tomando, los proyectados lo podemos hacer tomando en cuenta un porcentaje de crecimiento en cuanto al inicial o al porcentaje establecido, o los podemos mantener a través del tiempo. Ya depende mucho de cuánto se conozca la empresa y sepamos todos los impactos que se van a presentar. Tenemos también aquí el tema ya del análisis en sí de los balances. Aquí tenemos primero el estado de resultados, ¿sí? Aquí tenemos ya las cuentas que son ya bastante reducidas, ya han sido bastante analizadas, son las que nos generan mayor información y mayor certeza para la toma de decisiones. Aquí nosotros ya tenemos las proyecciones que les vamos trayendo de la información que lo realizamos anteriormente. Por ejemplo, este nos indica que viene de proyecciones de la E286. Revisemos esa información. Entonces nos dice que venía de la E286. ¿Sí? Entonces aquí revisamos, mire, que aquí nos dice que del estado de resultados se fue proyectando. ¿Cómo se proyectó? Miren, con los resultados que los fuimos sacando ya acá a través de porcentajes o los fuimos sacando de los proyectados que ejecutamos a través de las fórmulas anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro cálculo. Aquí hablamos de un cálculo de proyecciones básicas, es decir, irle dando un porcentaje, irle dando un peso a cada cuenta, a cada periodo. Y de esa forma llegamos así a un análisis. El análisis lo que hace es decirnos cuánto tuvimos al final del periodo 2019, que sería a junio del 2019, y cuánto se proyecta al finalizar. Es decir, este mismo año, cuánto vamos a tener en ventas. Lo vamos a tener, según nuestra proyección, de $33,480. Y esto, llevándole ya más a la etapa final o extensa, podríamos decir que para el 2023 vamos a tener un ingreso de 47,317,52. Mire, hemos realizado esto tanto para el estado de resultados como para el balance general. Revisemos cómo está la cuenta del patrimonio en cuanto a la proyección. Para el 2017, primer periodo, junio, hemos terminado en un total del patrimonio de 77,482. Sin embargo, realizando esta proyección, ya para el 2023 tendríamos un incremento de 77,000 a 98,941. Es decir, que nuestras proyecciones están establecidas a que el resultado sea positivo. Acá lo que estamos realizando es un análisis ya del estado financiero de forma vertical, ¿sí? Entonces, miren, si vamos tomando aquí los valores para ir entendiendo cada una de las fórmulas. Nos quiere decir que está dividiendo el ingreso, las ventas, para su valor, es decir, si cubre en el primer año un 100% o cuál es la cantidad estimada. Y aquí le va entregando un porcentaje.
Por ejemplo, aquí existe una variación porque estamos tomando en cuenta cómo estamos analizando, por ejemplo, la utilidad operativa. La utilidad operativa es el, la utilidad antes de ingresos no operacionales dividido para las ventas. Entonces, de eso nos da un porcentaje y en base a eso lo vamos prorrateando. De esta forma, hemos realizado tanto el análisis vertical como el análisis horizontal de los estados financieros, que esto es un tema que lo revisamos durante 2 tutorías con el ingeniero Rosado. También tenemos aquí como otro tema importante el tema de razones financieras. ¿Cuáles son las razones financieras? Hablamos, por ejemplo, en el tema de razones de liquidez. Hablamos de capital de trabajo, la razón corriente y la prueba ácida. Estos indicadores usualmente los manejan toda la plana gerencial financiera. En este grupo de trabajo de empresas se tiene un estándar para este tipo de información que se lo presenta de esta forma. Claro que esta información se la va presentando de acuerdo a la industria. Sin embargo, la mayoría de empresas cuenta con información para irlo llenando en esta plantilla. Aquí lo que dice que igual lo que está haciendo son realizar los cálculos de la proyección anterior final con la que nosotros nos proyectamos, es decir, con lo de junio versus lo que se proyectó hacia el 2024. Y de eso vamos obteniendo nuestros resultados. Por ejemplo, en las razones de actividad que tenemos, hacemos referencia del número de veces que tenemos las ventas comprometidas, los días de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, los días del inventario. Este tema en nuestra industria es súper importante. Al ser un cine, es importante saber cuántos días hay de rotación para ver si la mercadería que se está solicitando permite un buen abastecimiento o se necesita realizar con mayor rotación. Tenemos rotación de proveedores, que este indicador nos permite saber cuál es su porcentaje de aceptabilidad y también cuál es el tiempo de respuesta que nos está dando a nuestros requerimientos. Y en base a esto también se realizan pruebas de auditoría para ver la frecuencia de compra y si puede existir algún tema de fraude. Tenemos el ciclo de operación, tenemos el ciclo de caja, la rotación de activos, activos fijos, rotación de activos corrientes. En la parte de endeudamiento también sacamos ya el tema de porcentajes como una estructura de capital, razones de endeudamiento, cobertura de intereses, cobertura para gastos fijos. También tenemos aquí algunos márgenes que lo habíamos revisado en clase. Por ejemplo, el margen bruto de utilidad, el margen operacional de utilidad, el margen de utilidad antes de impuestos, el margen neto también. Y hay aquí ya algunas razones de rentabilidad, por ejemplo, antes de impuestos, el patrimonio antes de impuestos y rendimiento sobre la inversión, que estaba enfocada ya a dar resultados hacia los accionistas. Estos son los temas importantes que hemos revisado en clases y que nos permiten realizar de forma muy ágil el tema del análisis, saber cuál es la estabilidad de una compañía, saber en qué podemos aportar, en qué debemos gestionar o en qué como compañía se debe trabajar. Y por último, lo que aquí sí presentamos son ya el tema de celdas cambiantes, cuándo se va a ir aumentando. Por ejemplo, aquí para nuestra matriz lo que manejamos son las tasas de fluctuación. Vamos aquí a establecer cuál es la utilidad operativa, operacional y la utilidad neta. Que esto es más para información que alimenta hacia los archivos anteriores. Muchas gracias.